Al inicio de su intervención con luchadores y familias que han perdido seres queridos y con las personas heridas en el marco de protesta. En el uso de la palabra ya el asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Realmente me alegra poder dirigirme al Pleno. Esta mañana estuve con COVID, pero ya ahora estoy bien, así que estoy contento de poder dirigirme a todos ustedes. Lo primero que quiero hacer es expresar mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con todo el pueblo ecuatoriano. Fundamentalmente y de manera principal con aquellos que perdieron la vida, sus familias, sus seres queridos, con aquellos heridos que se cuentan entre los manifestantes, pero también se cuentan entre la Policía Nacional. Quiero expresar mi solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas por esta movilización y esta paralización. Algunos no pudieron desarrollar sus trabajos, sus actividades económicas, así que una solidaridad con todos ellos. Nadie, absolutamente nadie en el Ecuador podría estar feliz de lo que ha acontecido en estos 13 días. Por el contrario, deberíamos estar muy preocupados por lo que como sociedad nos está pasando. Estas fisuras en la sociedad ecuatoriana se han hecho cada vez más grandes. Se ha dejado ver una sociedad racista, una sociedad clasista, una sociedad que estigmatiza, una sociedad que ve al otro inmediatamente como vandálico, que lo tilda de terrorista, una sociedad que lastimosamente, lejos de reconocer las justas causas de esa movilización, en algunos casos prefirió tildarlos como, digamos, en una lógica de estigmatización. Y eso para una sociedad es absolutamente terrible, absolutamente terrible. Cuando eso acontece en una sociedad, se suele saber cómo las cosas empiezan, pero casi nunca se sabe cómo las cosas terminan. Al país entero quiero dirigirme para responder y procesar con ellos algunas preguntas. La primera es, ¿por qué estamos aquí? Y claro que estamos en esta discusión del Pleno de la Asamblea Nacional por un paro nacional que lleva ya 13 días. Pero estamos aquí por una crisis política que empezó mucho antes, incluso si quieren verlo así, desde la época del gobierno, del impresentable gobierno de Moreno. Por poner un ejemplo, en ese momento, creo, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, hicieron, por ejemplo, una reforma a la ley de elecciones para modificar la forma de asignación de escaños. Se ocultaron y quisieron mostrar eso como una participación de las minorías, pero en realidad cambiaron esa forma para afectar al correísmo según su propia argumentación, sin saber que se daban un disparo en el pie y que atomizaban la representación política en la Asamblea Nacional. Por eso hoy no tienen mayoría. Por eso con algunos les toca transaccionar cada razonamiento, cada votación. Y desde ahí empezó la crisis del gobierno. Esa crisis también continuó cuando el entonces candidato Guillermo Lasso en una entrevista decía, tenemos que estar dispuestos a que se afecte la economía para que no regrese Correa. Tenemos que estar dispuestos a que se triture la economía, las expectativas sociales de los ecuatorianos para que no regrese Correa. Es decir, han hecho en estos últimos años no lo que el pueblo necesita, sino lo que ellos creen deben hacer para afectar a una fuerza política. Y eso es terrible, absolutamente terrible. Estamos aquí porque el presidente Lasso se negó a que el Ecuador tenga 3, 4, 5 objetivos, 5 elementos de concertación nacional. Yo le he dicho esto en algunas intervenciones de medios de comunicación, pero nunca lo he dicho en el Pleno. Y creo que hoy vale la pena que comparta esto con ustedes. Cuando antes de que se inicie esta Asamblea Nacional, tuvimos la oportunidad de tener un diálogo para, desde mi punto de vista, establecer elementos que pudieran ser de concertación para la sociedad ecuatoriana, como había sucedido en España, por ejemplo, en su momento, cuando dejaban la dictadura y establecían ese pacto de la Moncloa. El tema de concertación que se dio en Chile en algún momento, también saliendo de la dictadura. Los acuerdos que en su momento se procesaron en Sudáfrica, por ejemplo, me parecía a mí que en ese momento debía el Ecuador establecer 3, 4, 5 prioridades y avanzar. El presidente Lasso me dijo a mí que estaba de acuerdo. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, me dijo que tenía razón, con una diferencia, que en esas sociedades muchas veces se hicieron esos acuerdos para salir de guerras civiles y en el Ecuador se podían hacer esos acuerdos para evitar guerras civiles. El presidente Lasso inmediatamente faltó a su palabra, inmediatamente traicionó esa vocación de concertación, le engañó significativamente al Partido Social Cristiano y desarrollaron o agravaron la crisis política que hoy vivimos. Estamos aquí por sus jugadas maestras. Estamos aquí porque hoy el pesimismo medido en las encuestas llega al 90% de los ecuatorianos.
Estamos aquí porque el descontento y la frustración de quienes votaron por Guillermo Lasso, su presidente, se ha hecho cada vez más fuerte, más sentido. Estamos aquí por la inseguridad, el desempleo y la falta de salud y educación. No nos olvidemos, en este momento estos 13 días han sido muy dolorosos para la sociedad ecuatoriana, pero los problemas de fondo siguen siendo eso. La gente está aterrorizada porque este país está tomado por la delincuencia. La gente no puede parar la olla porque el problema del desempleo cada vez se extiende más. La gente ya ni siquiera puede ir a un hospital para que le den paracetamol. Esas siguen siendo las verdaderas preocupaciones de la gente. Estamos aquí porque el Ecuador desconfía de todas las instituciones del Estado. Estamos aquí y creo que ustedes tienen que reconocerlo. Sería sensato en ese momento, o sería sensato con el país. Estamos aquí porque ustedes son absolutamente mediocres en la gestión del Estado. ¿Qué es lo que pedimos entonces nosotros activar? ¿Qué es lo que pedimos nosotros debatir? El artículo 130 de la numeral 2 de la Constitución de la República. Pero antes de explicar qué es ese artículo, ¿por qué pedimos nosotros debatir y activar ese artículo? Yo diría que por tres cosas que caracterizan al gobierno. Porque tiene funcionarios inútiles, porque tiene funcionarios mentirosos, porque tiene funcionarios represores. ¿Por qué son inútiles? Porque dejaron que una paralización nacional, que el Ecuador ha tenido muchas en sus años de democracia, se convierta en una conmoción social. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron preso de manera arbitraria al dirigente de esa movilización social de Unidas ISA. Recuérdenlo, ahí empieza todo. Horas antes de que tomen preso a Leonidas Issa en el primer día de la movilización, decían, no pasa nada, el 90% de vía está habilitada, ha habido menos gente de la que ellos esperaban, y básicamente después de un conjunto, unos 2 o 3 conatos, todo está bien. Y horas más tarde tomaban preso de manera arbitraria a Leonidas Issa. Es decir, a lo que ustedes diagnosticaban como una fogata, le tiraron un galón de gasolina que hoy es absolutamente cara en el país. Luego firmaron un decreto borrador. Y el problema del decreto borrador no es solamente que el presidente de la República o que su equipo le exponga, como le expone a firmar un decreto borrador, es que haya habido mentes que tienen la capacidad de escribir eso en un decreto borrador. El uso de la fuerza letal para combatir una movilización, el hecho de quitar derechos como la información a partir de restringir acceso a las redes sociales, por ejemplo, a los medios de comunicación. Ese decreto lo firmaron, un decreto borrador, dijeron, como si eso no fuera nada. Pero insisto, el problema de fondo es que haya gente dispuesta a escribir eso. El problema no es que haya firmado, el problema es que estuvo escrito. Ocuparon la Casa de la Cultura cuando eso no se había hecho desde la época de la dictadura. Y así le dijeron el conjunto de gente que trabaja sobre la cultura y que simplemente no quisieron entender. Es decir, su manejo de la crisis se convirtió en el manual de lo que no se debe hacer. Han pasado la historia por eso, por lo que no se debe hacer. Tienen y han tenido funcionarios inútiles, porque la señora Alexandra Vela, lo conocimos ahora, entiendo, espero que no me falle la memoria, un subsecretario Fuertes dice que estuvieron trabajando en las demandas de la CONAIE por un año, que incluso en ese ministerio, el de la política, se supondría, se elaboró la respuesta que tenían que entregarle, pero que en Carondelet le dijeron que no era importante. Es decir, ellos dejaron, quien debía encargarse de la política, dejó que este problema los crezca, porque nunca dieron esas respuestas. Esta señora, Alexandra Vela, fue tan inútil que permitió dos cosas, que esto llegue hasta este punto y que la delincuencia tenga los niveles que hoy tiene en el país. Son mentirosos también, ¿por qué? Porque desocuparon la Casa de la Cultura como un gesto de inicio del diálogo y en horas después desataron una brutal represión. Algunos dirán la noche de los lápices, otros dirán la noche de los cristales rotos. Lo cierto es que desataron un terror de Estado sobre la población ecuatoriana, sobre esos manifestantes. Pero sobre todo estamos aquí debatiendo activar el artículo 130, numeral 2, por la brutal represión, por los 5 muertos, por los más de 160 heridos, por las más de 60 violaciones a los derechos humanos, porque no han tenido empacho en que en los centros de paz tiren gases lacrimógenos para que las mujeres que están ahí, para que los niños que estaban ahí descansando terminen teniendo afectaciones a su salud. ¿Acaso hay un número de muertos para que se catalogue conmoción social? ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Son 50? ¿Son 200?
Ya 5 es una barbaridad. Recuerden que entre 1996 y 2006, 3 presidentes fueron depuestos por revueltas de este tipo. Y en ese momento se registró, en esos 10 años, un muerto. Ahora 5, más de 160 heridos y más de 60 violaciones a los derechos humanos. Por eso ustedes, como saben que no se necesita un número de muertos, justificaron en sus decretos ejecutivos que existía conmoción social. Dicen que esta sería la reunión para aprobar eso. Y escuchen a la gente que vino, a la que estaba ahí, los socorristas, quienes estaban en la primera línea, decir cómo se generó esa conmoción social, y ya les estamos diciendo nosotros lo que creemos sobre la crisis política. Para terminar, ¿qué es lo que pedimos que se, digamos, que se aplique? Lo que pedimos que se aplique es esto, la Constitución de la República, que tiene un artículo, el 130, numeral 2, que les quiero recordar que fue votado, aceptado por más del 60% de los ecuatorianos cuando esta Constitución estuvo lista, y que fue demandada por más del 80% de los ecuatorianos cuando el presidente Correa llegó al poder. Constitución absolutamente aprobada, o aprobada de manera absolutamente distinta a la de 1998, que la aprobaron y la hicieron en un cuartel, con los asesores que hoy le llevan a cometer las barbaridades que le llevan a cometer al presidente de la República. Hasta estimo que la gente que trabajó estos 10 años con el gobierno estará incómoda con que gobiernen o con que los principales asesores sean los que provocaron ya debacles nacionales. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, lo que pedimos es activar la muerte cruzada. Pero claro, cuando dice el presidente Lazo la activación de la muerte cruzada, es cuestión de que yo firme un decreto. Bravo, un presidente demócrata, un presidente que se vale en la Constitución, un presidente que no tiene empacho de mandar a la Asamblea Nacional a su casa. Pero cuando lo dice la bancada de UNES, son unos golpistas, son unos conspiradores. Por favor, aquí está. ¿Y saben por qué? Porque para entender el artículo 130 hay que entender la historia de al menos los últimos 20 años. Entre 1996 y el año 2006, ningún presidente electo terminó su mandato. Y algunos que están aquí, y algunas que están aquí, que hoy son las grandes demócratas, participaron también en esas salidas, novedosas salidas institucionales. A uno le declararon loco, a otros se subieron, ¿no es cierto?, hicieron la famosa camioneta. Y entonces, cuando se desarrolla y se debate la Constitución de Montecristi, se dice que el Estado ecuatoriano, acostumbrado a tener este tipo de inestabilidad política, porque bien lo decía mi compañera Sofía Espín, estamos volviendo 100 años atrás. Así como en su momento hubo, digamos, las cruces sobre el agua, también hubo, recuerden ustedes, la famosa plutocracia. Y esa famosa plutocracia, que no era sino dirigentes bancarios enquistados en el Estado, generaron condiciones para que después se dé la Revolución Juliana. Miren la historia. Y entonces decía que entre ese 1996, voy terminando, presidente, entre ese 1996 y 2006, ningún presidente electo terminó su mandato, y según como se los cuente, hasta 9 llegó a haber. Y entonces el razonamiento de los constituyentes y las constituyentes fue: ¿qué pasa si en el Ecuador pasa algo como esto? Para que no sea el Congreso, la Asamblea, el Legislativo, el que tenga que inventarse salidas institucionales, que haya una, que cuando el Ejecutivo no tenga capacidad de solucionar las crisis, ni la Asamblea, y los dos en este momento es claro que no tenemos capacidad de solucionar la crisis, le devolvamos el poder al pueblo ecuatoriano para que en urnas decida el futuro de este país. Esto es lo más importante en términos incluso de gobernabilidad. Aquí hay 2 escenarios. O ganamos los votos y tendremos que convocar en 3 meses elecciones, o no se ganan los votos y el presidente seguirá sus 3 años de gobierno. ¿Cuál es la base de gobernabilidad con la que va a trabajar? ¿Cómo va a generar nuevos consensos en la sociedad? Porque, ojo, una cosa es tener pacificación y otra cosa es una paz que se construye sobre la base de justicia social, de combatir la pobreza, de combatir la delincuencia, de generar mejores condiciones de vida, de achicar la brecha entre pobres y ricos. Por lo tanto, y para terminar, hoy el problema no es necesariamente cómo se administra el Estado, que ya es un grave problema y que hay que saber administrar el Estado. Hoy el tema es cómo volvemos a cohesionar a una sociedad que está profundamente dividida. Por eso creo que hay que radicalizar la democracia, que no es cuestión de que el uno o el otro lo hagan, porque el uno tiene 7% de credibilidad y el otro tiene 4% de credibilidad.
El reseteo democrático para que el pueblo tenga su poder en las urnas es lo que en este momento cabe, no es golpismo, está escrito en esta Constitución y yo y mi bancada votaremos por esa salida. Muchas gracias, presidente. Asambleísta Luis Almeida tiene la palabra. Escuchamos la intervención del asambleísta